Buen día, camaradas. Quería comentar la publicación del órgano ideológico La Chispa Marxista-Leninista de Argentina hace 22 horas. Es un órgano ideológico realizado por un camarada muy apreciado. Kirchneristas de derecha se juntan con los empresarios y condenan a Venezuela. El día de ayer, el representante del gobierno de Argentina ante la ONU, Federico Villegas, debió pronunciarse ante un nuevo informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en lo que respecta a la situación de Venezuela, a lo que dijo: solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. Además, alertó numerosas violaciones a los derechos humanos en dicho país, entrecomillado, ¿no? De modo que se manifestó completamente a favor de la política intervencionista adoptada por la ONU. Villegas es un diplomático encargado por el canciller Felipe Solá, que desde un principio sostuvo contra Venezuela una postura derechista, acusando al país hermano de dictadura, entrecomillado, tal como lo hubiera hecho el partido de la burguesía más reaccionaria del país, Cambiemos. De hecho, la mismísima Bullrich felicitó al gobierno en nombre del PRO, a través de un comunicado de su Secretaría de Relaciones Internacionales. Venezuela es un país asediado por el imperialismo capitalista mundial, desde todos los frentes posibles, que se está enfrentando a una tormenta de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. Venezuela tiene trabas para comerciar con otros países, tiene prohibida la compra de vacunas, alimentos y medicinas, etc. Inflación inducida a través de la manipulación de la tasa de cambio, saqueo del dinero público de Venezuela en los bancos de Inglaterra, 1.359 millones de dólares, el Citibank 196, el Clearstream 453 millones, el North Capital 238 millones, entre otros. Raro sería que en Venezuela no hubiese una crisis económica. Venezuela ni siquiera puede confiar en alguno de sus aliados, como China, que por muy a favor que se manifieste del gobierno de Nicolás Maduro, explota su grave situación para comprarle deuda, e incluso directamente le permite pagar de esta en petróleo, apropiándose de sus recursos naturales. ¿Y todo esto por qué? Porque el gobierno de Venezuela, con el apoyo de la mayor parte de su pueblo, de la parte del pueblo constituida por la masa trabajadora, le negó a los Estados Unidos el privilegio de apropiarse de sus recursos naturales, como principalmente su riqueza petrolífera. Estados Unidos y sus países satélites como Argentina no permiten que ningún país pueda liberarse de esa manera y actúan en defensa de los intereses del imperialismo contra Venezuela. Y el gobierno de Fernández, en lugar de denunciar la guerra económica, mediática, diplomática, financiera contra Venezuela, se pone sin escrúpulos del lado del imperialismo mundial. Por otro lado, este no es el único indicio que nos demuestra que dentro del Frente de Todos domina su sector derechista. Eve de Bonafini se encargó hace un par de días de señalar directamente el carácter capitalista del actual gobierno en una carta dirigida hacia el presidente. Después de mucho discutirlo, nos dirigimos a usted con mucho dolor, porque nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, a los que saquearon el país, y lo más grave de todo, a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada. Soñamos con ver en esa mesa alguna vez sentados a los compañeros trabajadores y trabajadoras que tienen callos en las manos y en los pies, y la espalda doblada de trabajar. Más claro imposible. No por nada la derecha más ultrarreaccionaria y antidemocrática detesta a Eve, que en la actualidad es un aliado muy importante para todos los partidos comunistas o revolucionarios en general que pertenece al sector izquierdista del peronismo. Por su parte, esta fue la lamentable respuesta del presidente, no la citaremos completamente, solo la parte que va directa al grano. Tengo la enorme responsabilidad de ser el presidente de todos los argentinos. Entiendo el ejercicio de la política como instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar.
Ustedes saben muy bien que en la mesa de este presidente se sientan gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadoras y trabajadores, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad. No disimula en lo más mínimo su intención de intentar conciliar los intereses entre los empresarios y los trabajadores, entre los explotadores y los explotados, entre los amos y los esclavos, intereses que son radicalmente opuestos e irreconciliables. La unidad entre amos y esclavos solo le puede servir a una clase, a la clase de los esclavistas modernos, de los grandes empresarios capitalistas. A eso se reduce el trabajo de Fernández: calmar el hambre del pueblo sin erradicarlo, paliar las crisis económicas sin resolverla por completo, arreglar el capitalismo, hacerlo más humano sin abolirlo, y él mismo lo reconoce expresamente. Esto no significa, claro está, que no sea necesaria una alianza relativa con este sector de la burguesía representado por el gobierno presente en las condiciones actuales en que la derecha más reaccionaria de Cambiemos avanza entre las masas, con expresiones de violencia y de defensa de los explotadores capitalistas cada vez más preocupantes. Pero tampoco significa que los revolucionarios, que los comunistas debamos reservarnos nuestra justa crítica negativa contra los caracteres antidemocráticos, capitalistas de este gobierno. La verdad es revolucionaria. Venceremos.